Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a un evento más que la Corporación FENALCO Solidario Colombia ha programado para las organizaciones que cuentan con nuestros servicios y otras interesadas en temas de tendencia mundial. Importante decirles que para este evento y todos los demás programados en el presente año, contaremos con la presencia de expertos con altos estándares de conocimiento, con el objetivo de brindar a las organizaciones herramientas para que puedan implementar acciones de mejoramiento continuo en sus procesos. Soy Diana Tejada Calle, la directora de formación, y les estaré acompañando durante esta jornada académica. Hoy disfrutaremos del conversatorio internacional Reputación Corporativa, Mito o Realidad, donde las empresas que nos acompañan podrán conocer más acerca de, entre otros temas, sobre la gestión estratégica de este activo intangible en las organizaciones, metodologías punteras en el análisis y la medición de la reputación corporativa, como los modelos RepTrak o RepCore, reputación, marca y sostenibilidad. Recomendaciones para una buena gestión de marca, conducta y éticas empresariales responsables. Nos acompañan como experto invitado internacional y le agradecemos a él muy especialmente por haber aceptado nuestra cordial invitación en el día de hoy a Fernando Prado. Fernando Prado es español, es experto internacional en gestión de marca y reputación. Es cofundador de la consultora Reputation Lab y es miembro del comité científico del Think Tank Corporate Excellence, que lidera las tendencias en gestión de los intangibles de la empresa. Igualmente contaremos como moderador invitado de la casa Pedro Palmer, quien desde hace 8 años es el director de sostenibilidad de nuestra corporación FENALCO Solidario. A ambos, bienvenidos y gracias sinceras por aceptar nuestra cordial invitación. Del mismo modo, a todos nuestros asistentes, gracias por acompañarnos y esperamos que sea de todo su agrado. Fernando, entonces te escuchamos. Al inicio quiero contarles cómo va a ser la metodología. Al inicio Fernando nos va a dar una excelente presentación que espero que sea del todo el gusto de ustedes, y Pedro al finalizar la misma será nuestro moderador quien tiene unas preguntas muy especiales sobre el tema a Fernando Prado. Entonces bienvenidos a ambos, bienvenidos a todos nuestros participantes en el día de hoy y bueno, que sea muy productiva entonces este evento. Felicidades a todos. Gracias Fernando por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, pues entonces empiezo yo, ¿no? Sí. Ajá. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros esta mañana de Colombia. Yo soy Fernando Prado, como me ha presentado Diana, y trabajo en la consultora Reputation Lab. En el día de hoy vamos a hablar sobre la reputación corporativa. Yo he querido titular pues, mi presentación Activo clave para la gestión de las empresas y fundamentalmente lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos es hablar del concepto de reputación corporativa y por qué es importante, para después explicar cómo lo podemos gestionar. Y como lo que no se puede medir no se puede gestionar, les voy a hablar un poco de métricas de reputación que necesitamos para medir la reputación y después cómo podemos pasar de tener datos, de tener estudios, de tener indicadores a la propia gestión. Como FENALCO Solidario es una institución que se apoya básicamente en los conceptos de sostenibilidad, de la responsabilidad social de las empresas, pues voy a hablar de cuál es la relación entre estos dos importantes activos intangibles, la reputación y la sostenibilidad. Entonces voy a dedicar una parte de mi ponencia a explicar en qué medida ser una empresa responsable tiene un impacto directo en la reputación y cómo se puede gestionar esto. Para acabar mi ponencia, pues hablando de unas recomendaciones para gestionar la reputación en la situación actual, que es bastante inusual lo que estamos pasando en el último año, ¿no? Les animo, bueno, esto voy a intentar que mi ponencia no sea demasiado larga para tener tiempo al conversatorio con Jorge, en que podrán ustedes también pues plantear las preguntas o discutirme lo que voy a comentar a continuación, si tienen a bien hacerlo, para entrar en mayores detalles.
Lo primero, si vamos a hablar de reputación, pues querría plantear dónde nos encontramos en este momento. La reputación corporativa es un activo intangible, ¿no? El activo intangible por excelencia. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, cómo podemos explicar el valor de las compañías del S&P 500, pues en los últimos años hemos podido ver cómo los activos intangibles, donde podemos encontrar pues, la marca, la reputación, la calidad del management, pero bueno, ya digo, la reputación es básicamente el activo intangible por excelencia. ¿Qué parte de la capitalización bursátil de las empresas del S&P 500 la podemos explicar con esos activos intangibles? Y veíamos que si hace unos cuantos años, pues la mayor parte de las empresas la podíamos explicar por lo tangible, por sus fábricas, por sus stocks, por lo que podemos tocar, por sus máquinas. Hoy por hoy, la mayor parte de la capitalización bursátil de las grandes empresas se explica por lo que no podemos tocar. Decía, por la marca, por cómo es, por sus patentes, por cómo es el management y sobre todo por la reputación corporativa de las empresas, que como decía, es el activo intangible por excelencia. Bueno, y si la mayor parte del valor de las compañías lo explica el cómo son percibidas por sus grupos de interés en lo intangible, ¿por qué la mayor parte de los sistemas de gestión, de los indicadores, se basan en analizar precisamente lo tangible? Bueno, pues en los próximos minutos voy a intentar enfocarme en esa parte de los activos intangibles, en concreto en la reputación, y darles algunas pautas sobre cómo medirla y sobre cómo gestionarla. ¿Qué es la reputación corporativa? Empezando un poco por definir este concepto. La reputación corporativa es el conjunto de percepciones, juicios y valoraciones de los grupos de interés sobre una empresa u organización. Lo importante en este concepto es hablar de percepciones. O sea, cuando estamos hablando de la reputación, estamos hablando de cómo nos perciben. Está en la mente de los grupos de interés. Por tanto, tengo que decir, no existe una única reputación. Hay tantas reputaciones como grupos de interés que están analizando la empresa. Es un concepto emocional que tiene que ver con elementos como admiración, respeto, confianza. O sea, la reputación es emocional, pero la podemos explicar con variables racionales. Si bien, ya digo, la reputación, cuando la hemos intentado identificar, cuando hemos hecho análisis cualitativo para ver qué había en la mente de las personas, nos encontramos con ese elemento emocional, pero luego, cuando la intentamos explicar, nos encontramos con variables racionales como la calidad de los productos de la empresa, la ética, la inversión social, los resultados financieros, la calidad de gestión, cómo se trata a los empleados, una serie de variables racionales con las que la podemos gestionar. ¿Y por qué es tan importante la reputación? La reputación es muy importante porque condiciona las actitudes y los comportamientos de esos grupos de interés hacia la empresa. Si nosotros tenemos una compañía y tenemos unos objetivos, los que sean de negocio, vamos a probablemente necesitar que haya algunas personas, llamémosle los stakeholders, los grupos de interés, a los clientes, los empleados, los inversores, el regulador, que necesitamos que actúen de una determinada manera, que necesitamos que desarrollen comportamientos favorables hacia nuestra empresa u organización. Esas actitudes de apoyo, al final, son las que construyen nuestro negocio. Pues esas actitudes de apoyo, esos comportamientos, los explica en buena medida el hecho en que las empresas son admiradas, son respetadas. ¿Cómo se construye la reputación corporativa? Fundamentalmente por 3 vías. Una vía principal es la experiencia personal. Nosotros, en la medida en que, como el grupo de interés que seamos, clientes, empleados, inversores, nos estamos relacionando con la compañía, esa relación genera una experiencia y esa experiencia genera una percepción. Cuando existe la experiencia, suele ser lo más importante. Pero después también está la propia comunicación de la empresa, lo que la empresa dice y hace, su publicidad, sus iniciativas de marketing, de relaciones públicas, incluso la propia comunicación de lo que hacen iniciativas de negocio responsable. Y por último, y hoy por hoy cada vez más importante, está lo que dicen otros de la compañía, las perspectivas de terceros, lo que hablan de nosotros. Tradicionalmente eran los medios de comunicación, hoy todos somos un medio cuando escribimos en un foro, cuando escribimos un tweet, cuando hacemos un comentario en una red social.
Por estas tres vías, la experiencia, la propia comunicación de la empresa, las perspectivas de terceros, se construye la reputación. Después, más adelante, cuando voy a hablar de la gestión, me interesaría que se acuerden de este cuadro. O sea, por estas tres vías se construye la reputación. Cuando queramos mejorar la reputación, tenemos que mejorar la experiencia, mejorar la comunicación o entender qué están hablando de nosotros para que hablen bien de nosotros. Y vivimos en la economía de la reputación, y si recapitulamos esto, por esta experiencia, esta comunicación de la empresa y perspectivas de terceros, se construyen las percepciones, que como decía antes, es la reputación. La reputación son percepciones de los grupos de interés. Esas percepciones concitan comportamientos o actitudes de apoyo. Actitudes de apoyo como comprar nuestros productos, invertir en la empresa, solicitar empleo, concedernos el beneficio de la duda en una situación de crisis, no regular en nuestra contra, hablar positivamente. Todas estas actitudes al final construyen negocio. Al final, a través de pues, estos comportamientos favorables de los grupos de interés, mejoramos nuestras ventas, nuestra capacidad de atraer el mejor talento, nuestro coste de capital. Por eso decimos que vivimos en la economía de la reputación, un entorno donde las percepciones de los grupos de interés tienen un impacto directo en los resultados de negocio. Y para mayor gozo de nuestras áreas financieras en las empresas, todo esto lo podemos cuantificar, lo podemos analizar cuantitativamente, podemos ver qué variables son las que construyen las percepciones, en qué medida y en qué intensidad construyen esos comportamientos de apoyo y finalmente cómo esos comportamientos de apoyo se traducen en resultados de negocio. ¿Dónde estamos hoy día en nuestro entorno latinoamericano en la gestión de la reputación? Bueno, pues la realidad es que antes hablábamos del valor de las compañías y cómo distintas consultoras internacionales elevan el valor, o sea, explican que la reputación explica una buena parte del valor de las compañías, pero es que además dentro de lo que puede ser las crisis o digamos el riesgo reputacional, en la medida en que nos suceden eventos que puedan dañar la reputación de una compañía, pues ese concepto del riesgo reputacional para los inversores, para las principales consultoras, pues lo podemos ver que siempre está entre los primeros de los riesgos de la empresa. Normalmente, dependiendo del ranking de los riesgos más importantes de la empresa, el riesgo reputacional nos lo encontramos el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Como uno de los riesgos más importantes en la gestión empresarial. Cuando hemos hecho análisis específico preguntándole a los directivos de la comunicación de las grandes empresas a nivel internacional sobre si la reputación es clave para conseguir esos objetivos de negocio, la mayor parte nos dice que sí, 8 de cada 10 están de acuerdo. Pero, sin embargo, todavía nos falta bastante recorrido en la implantación de sistemas de gestión de la reputación en las empresas. La mayoría de esos mismos directivos que nos dicen que es clave la reputación para construir el negocio de su empresa, también reconocen que su propia empresa no está bien preparada para gestionarla. Menos de la mitad de las compañías nos dicen que tienen bien definido su ecosistema de stakeholders, de grupos de interés. Menos de la tercera parte definen un plan de gestión de la reputación y solo una cuarta parte de grandes empresas nos dicen que tienen en su cuadro de mando integral un KPI, un indicador de reputación. Con lo cual, pues vemos que la necesidad de gestionar este activo intangible pues es todavía un desideratum para muchas empresas, algo que todavía no está en la práctica, pero que sí consideran que es algo que hay que ponerse con ello. Realmente la clave o la mayor prioridad sería poder integrar la reputación o la gestión de la reputación dentro de la propia estrategia corporativa de las organizaciones. Se empieza por poner los indicadores en el cuadro de mando, pero incluirlo en los propios planes de negocio. Si nosotros analizamos un poco el grado de sofisticación de las distintas empresas en cuanto a la gestión de la reputación, nos encontramos que van pasando como por una serie de fases dentro de una travesía de la gestión de la reputación. Desde lo que es la propia exploración y tener las primeras mediciones o mandar a los directivos a formarse en reputación, a una segunda fase que sería cuando se empieza a medir la reputación, porque como lo que no se puede medir no se puede gestionar entre los distintos grupos de interés. Una tercera fase sería la integración con otras métricas de negocio, cuando podemos valorar en qué medida
pues mejoran las ventas, o como en nuestro indicador de reputación, pues que estemos comunicando determinadas áreas de la empresa nos está influyendo. En este momento es también cuando se toman algunas primeras decisiones, es decir, bueno, si la reputación, el 60% de la reputación lo explico por la empresa que está detrás de mis productos y siempre he trabajado en comunicación de mis productos, pues hago una campaña corporativa. A lo mejor esas son iniciativas que entran dentro de empresas que están en esta fase 3. En la fase 4 es donde realmente se pasa el mayor nivel de sofisticación de la empresa. Y la fase 4 la podemos fijar por dos elementos clave. Uno es tener KPIs, tener indicadores en el cuadro de mando integral, y el otro es desarrollar la integración, o sea, la gestión interdepartamental. Normalmente uno de los mayores problemas que se encuentran las empresas a la hora de gestionar su reputación son los famosos silos, ¿no? El hecho de que las áreas diferentes de la empresa no trabajan en conjunto, y marketing dice a lo mejor la marca es mía, o recursos humanos la cultura es mía, comunicación, la reputación. Realmente la marca, la cultura, la reputación son tres ángulos de la misma realidad. Si la marca es cómo nos diferenciamos, la reputación es cómo nos perciben, y la cultura debería ser cómo vivimos esos mismos valores de marca dentro de la compañía, ¿no? Entonces, esa alineación interdepartamental nosotros solemos recomendar hacerla mediante comités transversales, donde trabajan en la gestión de la reputación las áreas clave que llevan la relación con los grupos de interés. Y la quinta fase, que es donde ya hay muy poquitas compañías, es cuando ya realmente se produce esa integración de la gestión de la reputación dentro de los planes de negocio y la estrategia corporativa. Bueno, pues dicho esto, ¿y de dónde están las empresas? ¿Cómo podemos hacer para medir y gestionar la reputación? Bueno, lo primero es que, como decía antes, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Las organizaciones necesitan dotarse de sistemas objetivos, homogéneos, que permitan medir la reputación y medirla entre los distintos grupos de interés. Decíamos que una empresa tiene una reputación que es diferente dependiendo del grupo de interés con el que se está relacionando. Y una empresa que tiene buena reputación entre los clientes, mediana entre los empleados, o mala entre los inversores, pues no podemos decir que al final tiene una reputación media, ¿no? La tendrá buena entre los clientes, mala entre los inversores, o media entre los empleados. Y las preocupaciones, los drivers para gestionar esa reputación en cada uno de estos grupos de interés no son los mismos, o no tienen la misma importancia, aunque sí sean los mismos. Con lo cual, los planes hay que hacerlos analizando específicamente cada grupo de interés. Identificando fortalezas y debilidades de nuestra compañía en relación a otros competidores. Siempre es muy importante pensar que también ese concepto de reputación es relativo. Entonces, no podemos medirnos a nosotros solos, tenemos que medirnos siempre en comparación para poder fijar objetivos, medir evoluciones, ya digo, y al final establecer planes de trabajo. ¿Qué debe de tener un modelo de métricas de reputación? Antes decía que la reputación es una variable emocional, con lo cual necesitamos un índice global de reputación para medirlo entre cada grupo de interés. Y ese índice pues, nos habla de emociones, de sentimientos hacia la empresa, porque al final es lo que mueve los comportamientos. Y esos sentimientos normalmente los definimos como admiración, respeto y confianza. Entonces, lo que tenemos que medir es admiración, respeto y confianza, que se puede medir cuantitativamente y podemos tener un indicador. Ahora, gestionar eso es difícil. ¿Cómo puedo mejorar que se confíe en mí como empresa, que los grupos de interés me admiren? Pues bueno, para eso vienen las dimensiones racionales. Entender qué variables racionales influyen en esa percepción emocional. Y esto, pues ahí encontramos todo tipo de áreas de la empresa que tienen que ver con la calidad, con el liderazgo, con la inversión social, pues con cómo se trata a los trabajadores, pues si se cuida o no el medio ambiente, si es una empresa que se comporta con unos criterios éticos, si tiene una clara visión de su futuro, si tiene unos buenos resultados financieros, las distintas variables racionales que puedan influir en la reputación y que luego además podemos modelizarlo y podemos ver cuáles de ellas son más importantes, cuáles menos y desarrollar planes de acción. Y finalmente, el tercer bloque de variables que tiene que estar en cualquier modelo de medición son esos comportamientos de apoyo, porque es lo que vincula la reputación con el negocio. Aquí entendemos pues, variables de apoyo como intención de compra, intención de recomendar, de solicitar empleo, de invertir en la compañía, de concedernos el beneficio de la duda en una crisis. Cualquiera de esas variables que al final se van a traducir en mayores ventas, menor coste de capital, mayor capacidad de atraer talento.
En Reputation Lab, por ejemplo, el modelo que manejamos es un modelo sencillo con 3 dimensiones. Tenemos un indicador emocional que le llamamos el Rep Score y lo explicamos con 3 dimensiones racionales que forman ese modelo que le llamamos el Rep Core. En esas dimensiones racionales, pues tenemos pues la oferta de productos y servicios, donde encontramos elementos como la calidad, la relación calidad-precio, el responder ante posibles incidencias con los productos y servicios, el trato, el cuidado al cliente. Eso sería la dimensión de oferta de productos y servicios. La dimensión de organización tiene que ver más cómo es la empresa por dentro, si es una empresa innovadora, si tiene líderes respetados, si tiene buenos resultados económicos, si trata bien a los empleados. Y por último, y muy importante, y luego hablaremos más de este tema de sostenibilidad, la dimensión de sostenibilidad, donde entran variables como ser una empresa que se comporta de manera ética, que muestra su operativa con transparencia, que comunica con transparencia, que invierte en la sociedad, que no daña el medio ambiente. La variable emocional que decíamos, el Rep Score, que medía admiración, respeto y confianza, la explicamos con estas variables racionales y eso nos permite pues, desarrollar planes de acción y ver de esas variables, con un modelo matemático, ver qué variables pesan más, qué variables pesan menos para cada grupo de interés y al final podemos definir planes de acción. Este es un modelo estándar, el modelo RepCore con estas 3 dimensiones, 12 atributos, pero siempre cuando queremos trabajar en una empresa de un sector concreto, pues muchas veces pues nos encontramos con temas mucho más específicos que lo podemos incorporar dentro de los modelos para ver su importancia y desarrollar modelos ad hoc. Bueno, simplemente por comentar la metodología que usamos nosotros, pero hay otras metodologías que también se pueden utilizar para medir y gestionar la reputación. Al final lo importante es ver cómo ese indicador emocional tiene un impacto directo en los distintos comportamientos de apoyo, como la intención de compra, recomendar, pagar más por los productos, de invertir, de trabajar como empleado, de elegirnos antes que a nuestros competidores. ¿Qué le exigimos a un sistema de métricas de reputación? Sobre todo, pues tenemos que exigirle comparabilidad y estandarización, que nos permita pues, tener unas escalas normativas donde podamos ver los índices que nos salen, si nuestra reputación es fuerte, es moderada, es débil, cómo compara con otros sectores, cómo compara dentro de nuestro sector. Pero esa estandarización a veces se riñe con la adaptación, porque nosotros tenemos nuestra propia estrategia de negocio, los sectores específicos de actividad pueden tener elementos especiales o la propia geografía donde actúa la empresa, con lo cual es muy importante que el modelo tenga unas áreas estándares para que se pueda comparar con otras empresas y con otros países, con otras empresas del mismo sector, a lo mejor en otros países, pero también que tenga la posibilidad de adaptar el modelo para que sea más accionable a la propia realidad de la compañía, que sea transparente y objetivo, es decir, que la importancia de los indicadores viene dado por el propio modelo econométrico, no por un, entre comillas, experto que decide que esto pesa más o esto pesa menos, eso sería subjetivo. Y que sea accionable, que las conclusiones nos pueden ayudar de manera directa a definir planes de acción, incluso que nos permita, como hace nuestro modelo RepCore, tener capacidad predictiva, poder estudiar en qué medida mejoraría mi reputación si mejoro en esta variable racional, que pueda ser la relación calidad-precio, que pueda ser mi comportamiento ético y cómo ese incremento de reputación puede influir en la intención de compra, de solicitar empleo, etc. He dicho lo que funciona para medir la reputación, pero a veces es más fácil explicarlo por lo que hacen muchas empresas que consideramos que son errores. Yo hace algunos años escribí un artículo que hablaba de los 7 pecados capitales al medir la reputación y simplemente quiero mencionarlos por encima, lo que no debemos de hacer y que verán que algunas empresas hacen, pero que no es correcto al medir la reputación porque no les ayuda a la gestión. Lo primero, confundir o mezclar realidad y percepción. Cuando hablamos de reputación, hablamos de percepciones, cómo nos perciben. Y hay a veces que nos empeñamos en cruzarlo con variables de realidad. Es muy importante la realidad de la compañía y la tenemos que comparar, porque si la realidad es mejor que la percepción, tenemos una oportunidad de comunicación. Pero cuando medimos reputación, medimos percepciones, medimos lo que piensan los grupos de interés, no nuestros indicadores duros. Segundo, mezclar grupos de interés es algo en el que se cae muchas veces, pues porque a lo mejor el director financiero, el director de estrategia, que es el dueño del cuadro de mando, nos dice solo puedes tener un indicador de reputación. Y yo digo, ¿y cuál meto? El de clientes, el de empleados, el de líderes de opinión. Pero antes decíamos que la reputación es diferente dependiendo del grupo de interés
con el que estemos trabajando, y también son diferentes los drivers, o sea, pueden pesar cosas muy distintas. Con lo cual, si mezclamos los datos cuantitativos de distintos grupos de interés, luego el indicador al que obtenemos no lo podemos trazar, no podemos hacer esos escenarios de what if, esos escenarios de simular qué pasaría si mejoro en esta variable o mejoro en esta otra. Eso lo podemos hacer para cada grupo de interés. Utilizar una visión limitada de cada grupo de interés. A veces decimos, bueno, el cliente entiende de los productos y el empleado de la calidad del empleo, de cómo es el entorno de trabajo, o el inversor de la calidad de la inversión. Eso es un grave error. Todos los grupos de la empresa miran a la empresa en su conjunto. Y muchas veces, si simplemente les preguntáramos por la parte que entendemos que resulta más relevante para ellos, llegaríamos a mediciones o a conclusiones muy erróneas. Por ejemplo, si pensamos en los colaboradores, muchas veces el tener un líder respetado, el ser una empresa ética, el tener un producto de calidad, tiene más importancia para que un empleado se sienta realmente orgulloso de su compañía y la admire que las propias condiciones laborales, ¿no? Aunque sean importantes, muchas veces pasa a ser un factor higiénico. Por eso es importante que cada grupo de interés valore a la empresa en su conjunto con todas las dimensiones. Y a veces, claro, eso es más costoso en la medición, pero yo en esos casos siempre recomiendo, pues miramos pues, en este momento este grupo de interés y a lo mejor el año que viene este otro, etcétera. Pero no hacer mediciones limitadas que al final no nos dan datos que nos permitan la gestión. Otro problema que se tiene muchas veces es confundir la notoriedad o el grado de conocimiento de las empresas con la reputación. Y eso sucede mucho en los sistemas de medición que preguntan en espontáneo. Preguntan, dígame qué empresa tiene buena reputación. Porque si preguntamos así, nos vienen las primeras que vienen a la cabeza, las más grandes y poderosas, pero no necesariamente las que tienen mejor reputación. Técnicamente hay que preguntar siempre de manera sugerida en aquellas empresas que estamos analizando y no hacerlo de una manera en que mezclemos la familiaridad con la reputación. Una empresa puede ser muy conocida y tener mala reputación, o ser poco conocida, pero entre aquellos que la conocen tener buena reputación. A veces también nos encontramos con que métricas que usan empresas no tienen modelos matemáticos que aporten palancas de gestión. Nos interesa ver cómo se relacionan los indicadores, en qué medida, si yo subo un atributo racional, cómo mejora mi reputación o mis comportamientos de apoyo. Si yo eso no lo tengo dentro del modelo, al final no estoy seguro de que lo que estoy haciendo va a funcionar de la manera que estaba pensando. Eso nos permite después desarrollar, ya digo, hacer accionable el modelo. Muchas veces otro error muy típico es confundir la reputación con algunas de sus expresiones. Yo siempre digo que no existe la reputación online, existe la reputación, que es cómo se percibe a las compañías y se construye a través de la experiencia, a través de lo que la compañía comunica y lo que otros dicen de nosotros. Hacer social listening es súper importante, es muy complementario con medir la reputación, pero en absoluto sustituye a medir la reputación. Hay empresas que dicen, yo mido mi reputación porque estoy haciendo un seguimiento de las redes sociales y de los medios digitales. Eso no es medir la reputación, eso es medir la conversación que hay. Y esa conversación puede influir, pero a veces vemos grandes dientes de sierra, muchos movimientos en las conversaciones en redes sobre las compañías que no influyen en los indicadores de reputación y otras veces que sí. Por eso siempre es muy importante entenderlo como una de esas causas, pero no podemos plantear que medir una causa nos da el resultado. Y hay algunas empresas que cometen este error de solo tener la medición de sus redes sociales o de los medios y no preguntar directamente a los grupos de interés. No es lo mismo, es muy distinto, las dos cosas son importantes, pero no sustituye la una a la otra. Y por último, hay algunas empresas que usan la medición de reputación en lugar de para la gestión como una herramienta de relaciones públicas, y me explico. El usarla pues, a modo de voy a hacer una nota de prensa para decir lo guapo que soy, lo bien que me percibe, la buena reputación que tengo. Vamos a ver, eso pues puede venir bien, pero eso no tiene nada. Si planteamos la métrica para conseguir eso, pues probablemente no estaremos cubriendo los otros objetivos de entender cuáles son las palancas, de entender cuál es la percepción de cada grupo de interés y de ver cómo podemos mejorar. Ya digo, es algo que veo en muchas empresas. Esto simplemente es una recolección que hice en su día
de problemas que veía en la medición de la reputación en muchas empresas. Antes les he contado cómo se hace, ahora les digo, una vez que tenemos un modelo, esto es lo que no, los pecados en los que no deben de caer. Y decíamos en la sesión de hoy, quería hablarles de gestionar la reputación. Pues cómo pasamos de tener un indicador de reputación a la gestión. Lo primero que les recomiendo es cada una de esas variables racionales en los modelos va a tener una importancia, un peso. Y vamos a tener una valoración de nuestra compañía en relación a nuestros competidores. Aquellas variables muy importantes. Si ponemos en relación este cuadro de doble entrada que ven aquí, discúlpenme que se ve pequeñito, lo que está comparando es cómo sale mi empresa en cada variable y cómo de importante es cada variable. Imaginémonos que tenemos 12 variables, 15 variables, 20 variables, las ponemos en este cuadro al ver cómo me han valorado y en qué medida son importantes o no. Pues aquellas variables en que tengo una mala valoración y que son muy importantes, pues probablemente será mi prioridad de actuación. De la misma manera que una variable que es muy importante y yo saco una buena valoración, es una variable que me puede permitir desarrollar un eje estratégico para diferenciarme, porque es a través de esto como puedo construir esa marca fuerte en aquellos elementos que realmente son relevantes para mis grupos de interés. Pero claro, esto nos va a permitir priorizar. Y a lo mejor si teníamos 20 variables racionales medidas, nos quedamos con 3 o 4 o 5, que son los elementos en los que tengo que trabajar. Y ahora, ¿cómo desarrollo iniciativas? Pues el siguiente paso es comparar realidad y percepción. O sea, yo hay 5 variables en las que tengo que trabajar porque son importantes para mis grupos de interés, porque tengo debilidades. Lo que tengo que saber es, y ahora yo, analizando internamente, tengo una mala percepción porque me lo merezco, porque tengo un mal desempeño en, yo qué sé, comportamiento ético o en cuidado del medio ambiente o en relación calidad-precio de mis productos, o es que yo sí estoy cuidando el medio ambiente, pero sin embargo no soy capaz de hacer que lo perciban. Si yo tengo una realidad mejor que mi percepción en una de esas variables clave, pues probablemente las iniciativas que tendré que desarrollar son de comunicación. Pero si mi problema no está en la percepción, sino en la propia realidad, pues tendré que desarrollar iniciativas internas. Si mi problema de que soy percibido como que no cuido el medio ambiente es porque estoy contaminando, pues lo que no debería de hacer es comunicar que cuido el medio ambiente. Lo que tengo que hacer es dejar de contaminar, es empezar a operar de una manera mucho más responsable. Finalmente, el paso 4 sería, una vez que yo ya tengo las iniciativas, o sea, las áreas clave donde yo tengo que trabajar. Ya sé dentro de esas áreas en cuáles de ellas tengo que trabajar en cambios internos de mi organización, en cuáles tengo que trabajar en comunicación. Después es desarrollar iniciativas concretas. Muchas veces vemos qué iniciativas ya existen en la compañía que podríamos potenciar o desarrollar iniciativas concretas. Después hay que pensar, pues, dentro de esas iniciativas, cuáles van a tener mayor impacto, comparar las iniciativas en cuanto al coste que tienen y su impacto, y después priorizar esas iniciativas e identificar las áreas responsables de cada una, los KPIs de desempeño para su gestión. Con estos 4 pasos tan sencillos, es un poco el sentido común, pasamos de tener indicadores de reputación a tener un plan de gestión, que es al final lo que necesitamos para la gestión de la reputación. Y bueno, ya para acabar, no quería dejar de hablarles de sostenibilidad y cómo se relaciona el área en que ustedes son los expertos en sostenibilidad con la reputación. Bueno, he sacado la definición de la Unión Europea que dice la responsabilidad social corporativa es la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Al final, cuando hablamos de sostenibilidad, de negocio responsable, de responsabilidad empresarial, estamos hablando de que las empresas deberían poner en práctica un proceso para integrar las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas, de derechos humanos y de derechos de los consumidores en sus propias operaciones y su estrategia de negocio en colaboración con nuestros stakeholders, con los grupos de interés. ¿Qué significa todo esto? Pues todo esto son realidades, son elementos de nuestra propia gestión. Tenemos que gestionar de manera responsable. Pero cuando hablábamos de reputación, ¿qué estábamos diciendo? La RSE reside en la empresa, la reputación reside en la mente de los grupos de interés. Lo que hacemos en RSE son cosas que hacemos desde la empresa, que hacemos desde nuestra realidad, mientras que la reputación está en la mente de los grupos de interés, es percepción. Pero la responsabilidad social influye en la reputación. Si nosotros tomamos ese modelo que les explicaba antes de 3 dimensiones, donde teníamos la oferta, la organización y la sostenibilidad,
bueno, varía los pesos que nos salen dependiendo del sector empresarial, dependiendo del país, pero en media la dimensión de sostenibilidad suele pesar algo más del 30% de la reputación de las empresas. Si esto lo medimos ahora mismo entre los targets más jóvenes de nuestra sociedad, este peso incrementa, pasa a ser todavía más que ese 30%. Entonces, claro, una tercera parte al menos de la reputación de una compañía, porque la RSE, el negocio responsable, es un modelo integral de gestión de nuestra empresa, pero si simplemente, ya digo, desde una visión reduccionista de quedarnos con la parte de ética, transparencia, inversión social, cuidado del medio ambiente, que es lo que estoy metiendo en esta dimensión de sostenibilidad, si de una manera reduccionista ya podemos explicar más de la tercera parte de la reputación de una compañía y hemos podido demostrar, antes lo hacíamos, cómo la reputación de una compañía tiene un impacto directo en el resultado del negocio, pues llegaríamos a una conclusión, que es que la responsabilidad social, el modelo de negocio de la responsabilidad social, pasa por la reputación. En la medida en que yo invierto en responsabilidad social, construyo reputación, que construye conductas de apoyo y finalmente resultados de negocio. Pero he puesto aquí pues una especie de línea discontinua entre responsabilidad social y reputación. Porque invertir en responsabilidad social, invertir en negocio responsable, no necesariamente construye reputación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social son realidades y la reputación son percepciones. Y el mundo muchas veces no es justo. Y muchas veces hacemos las cosas bien, pero no nos lo reconocen. Muchas veces tenemos una buena realidad, pero no somos capaces de construir esa buena percepción. Por eso, invertir directamente en RSE no nos garantiza un mejor negocio. Sabemos que construye reputación, pero mientras que no consigamos traspasar esa barrera entre realidad y percepción, no construimos conductas de apoyo que generan negocio. Al final, voy a usar este cuadro del profesor Fombrun, donde comparaba realidad y percepción. Donde nosotros tenemos una buena realidad y una mala percepción, tenemos una oportunidad de comunicación. Si yo invierto en responsabilidad social pero no me perciben, pues no construyo reputación. Lo que tengo es una oportunidad de comunicación. ¿Y cómo se soluciona esto? Con comunicación. La RSE percibida es la que representa más de la tercera parte de la reputación de una compañía. Y aquí yo no estoy abogando ni por el social washing ni por el greenwashing. Lo que estoy hablando aquí es de una comunicación responsable. Si nosotros somos capaces de contar lo que hacemos bien, pues eso construye reputación y finalmente conductas de apoyo. Muchas empresas se ruborizan a la hora de desarrollar planes de comunicación, lo que dicen ustedes, cacarear lo que están haciendo. Lo que pasa es que eso a veces viene, yo escribí en el año 2011 un artículo que le llamaba Reputación, Responsabilidad Corporativa y Comunicación, lo que hace mi mano izquierda, en que un poco jugaba con ese símil bíblico de que a veces nos parece que necesitamos ganar el cielo, ¿no? Conseguir nuestro beneficio más allá, pero realmente en el mundo empresarial el beneficio tiene que estar aquí en la tierra y si nosotros hacemos las cosas bien, necesitamos que ese buen trabajo de nuestra empresa solidaria, de nuestra empresa, que por ejemplo en estos momentos tan duros que hemos vivido a nivel internacional, pues las empresas que han ayudado, ¿no? Pues si eso no se sabe, no construye reputación y no construye conductas de apoyo, con lo cual hace falta políticas empáticas y transparentes y no, vamos a ver, no oportunistas de comunicación, pero necesitamos comunicar, porque si no comunicamos no somos capaces de construir ese valor que nos trae la responsabilidad social. Yo estuve haciendo algunos análisis sobre esta comunicación de la RSE y en distintos tratados, en distintos papers académicos, algunos autores que hoy no voy a citar porque lo voy a rebatir en un momento, decían que las actividades de RSE se deben de comunicar directamente solo a los stakeholders críticos o más cercanos, como los empleados, las ONGs, los periodistas especializados, y que no estaría bien porque sería como greenwashing hacerlo de manera abierta a consumidores y público general. Yo estoy totalmente en contra de esto, porque de hecho he hecho varios estudios preguntando a población general
¿Cómo considera usted que las empresas deberían de comunicarle sus iniciativas sociales? La mayor parte de los consumidores dicen, yo me gustaría que me lo contara por los medios masivos que son los que yo recibo, ¿no? Con lo cual, les digo a ustedes, expertos en RSE, que desde la perspectiva de la comunicación de la RSE, yo les diría que comunican todo lo que puedan, cuanto más mejor, pero siempre desde una perspectiva de que la comunicación sea sincera, o sea, decir la verdad, transparente. Si yo soy más guapo por este perfil, pues no siempre salgo por este perfil, sino que enseño el conjunto, ¿no? Esa comunicación transparente desde el propio reporting. Y por último, que sea proporcional. Si yo me gasto 8 en un proyecto, no me gasto 2 en comunicarlo, ¿no? Si yo me estoy gastando 2 en el proyecto y 8 en comunicarlo, pues eso realmente sí que sería hacer greenwashing o social washing y no sería una comunicación responsable. Bueno, esto en conjunto es cómo podemos relacionar el tema de RSE con el tema de reputación. Y ya en conclusión, pues la reputación de una empresa es un factor clave en la creación de valor, pues influyen los comportamientos de apoyo de los stakeholders. Para poder gestionar la reputación es preciso medirla entre cada grupo de interés relevante, establecer indicadores, desarrollar un proceso de trabajo que integre distintas áreas de la empresa. Y gestionar la reputación implica buscar ese balance correcto entre lo que es la gestión interna y la comunicación. Es el balance entre realidad y percepción. Y comunicar las iniciativas de RSE es necesario para construir reputación y, por tanto, mejorar el negocio. No tengan rubor. Lo único que sí les digo es que los canales más efectivos, y esto no lo mencioné antes, pero lo quiero mencionar ahora, para comunicar iniciativas responsables dependen del nivel de reputación de la empresa. Si su empresa tiene un indicador alto de reputación, pues los canales propios, sus propios medios o incluso sus medios pagados con la publicidad tienen un impacto muy positivo. Sin embargo, si el indicador de reputación de su empresa es bajo, o sea, su empresa tiene mala reputación, es mejor buscar el endoso, buscar que otros agentes con mayor credibilidad comuniquen por ustedes. Si tienen una iniciativa social, que sea la ONG la que la comunique antes que ustedes, si la empresa tiene un indicador bajo de reputación. Si es alto, lo mejor es que lo haga usted mismo. Pero bueno, eso es un tema táctico que siempre me gusta comentar, porque ya que les estoy diciendo que es importante comunicar, pero no es exactamente igual para cualquier empresa. Y por último, algunas recomendaciones en la gestión de la reputación y la situación actual de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido durante esta crisis? Algunas conclusiones que nos han salido de esta crisis es que la población general, lo que es el peso de tratar bien a los empleados de esa área de la gestión de la reputación, que es el entorno interno, pues ha crecido en importancia. O sea que durante la pandemia el peso de ser un buen lugar para trabajar ha aumentado en la gestión de la reputación, con lo cual tratar bien a nuestros colaboradores es clave. Segundo, todo lo que ha sido iniciativas sociales de lucha contra la crisis ha tenido un impacto muy, muy alto. En los distintos estudios que hemos hecho hemos visto que han tenido impacto muy alto en reputación de las empresas que más se han significado en ayudar en estos momentos en que se percibía pues, la debilidad de mucha gente en una situación complicada. Pero lo que también hemos analizado es que aquellas empresas que le ha ayudado a construir reputación han sido las que esas iniciativas además eran suficientemente conocidas, con lo cual también hemos aprendido a hacer cosas que están bien y a saber contarlo de una manera, ya digo, no oportunista, pero a saber contar lo que hacemos. ¿Y qué deberíamos hacer ahora que estamos saliendo de esta situación compleja? En la gestión de nuestra reputación. Lo primero, alinear nuestra operación con un propósito. Hoy por hoy estamos en el mundo de esa tendencia de tener un propósito corporativo, tener una estrategia que tiene un fin que va más allá, no solamente de los resultados de negocio, sino más allá, y tener nuestro claro posicionamiento como marca y unificando ese concepto de tener una marca diferenciada con ser una marca responsable. Identificar oportunidades en esta nueva normalidad que muchas veces nos surgen. Hay sectores empresariales que han sufrido y otros que han sabido reinventarse. Reenfocarnos en la sostenibilidad si en algún momento dejó de ser una prioridad, porque hoy por hoy se está convirtiendo en un área muy importante para las empresas y estamos viéndolo en todos los estudios que estamos haciendo en la región, como variables como apoyar causas sociales, ser éticos, ser empresas responsables están impactando cada vez más, tienen mayor peso en la admiración, respeto y confianza que reciben las empresas. Y claro, para poder tener estos datos, pues es necesario medir y diagnosticar de una manera constante. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y ahora pues estaré feliz
de conversar el tiempo que nos queda para contestar a sus preguntas o las preguntas que pueda tener el equipo de Fenalco Solidario. Voy a dejar de compartir pantalla para vernos. Fernando, muchas gracias. Ahí me escuchas muy bien. Fenomenal, fenomenal, Pedro. Fernando, gracias. Voy a pedirle a las personas que están conectadas, si tienen preguntas, comentarios, nos los pueden dejar por acá por el chat. Mientras iniciamos entonces con el sondeo de preguntas, tampoco son tantas, no te preocupes. Antes agradecerte, muchísimas gracias. De manera personal, toda mi admiración. Tuve la oportunidad de conocerte y de enamorarme mucho de estos temas en México, por allá en el 2016, en una conferencia de uno de nuestros aliados principales, el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Y bueno, posteriormente a eso, también estuviste acompañándonos en diferentes espacios que hicimos acá en la ciudad de Medellín. Desde la corporación, Fernando, hemos venido, digamos, desarrollando diferentes estrategias que apuntan a la promoción de la RS. En un país como Colombia todavía está muy segmentado el concepto de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, donde muchas veces se cree que el tema solamente hace parte de la gran organización, de las grandes empresas. ¿Cómo podríamos de pronto persuadir o invitar a las organizaciones pequeñas, medianas, las pymes, que ya vienen trabajando temas de responsabilidad social, temas de sostenibilidad de manera muy importante y estratégica para la organización, pero todavía ven el tema de reputación como un tema muy lejano y que no les compete todavía dentro de su estrategia corporativa? Es una pregunta excelente que me hacen muchas veces cuando hablamos de esto en grupos de empresas, porque efectivamente, cuando los que como yo trabajamos como consultores de reputación, nuestros clientes suelen ser grandes empresas que tienen equipos sofisticados en sus áreas de comunicación, en sus áreas de sostenibilidad, donde tienen gente muchas veces específicamente ocupada de gestionar la reputación. Pero claro, ¿y qué pasa con las pymes? ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas? ¿Es que las empresas pequeñas no tienen reputación? ¿Es que las empresas pequeñas no pueden gestionar su reputación? Por supuesto que pueden y deben, y de hecho lo hacen. Lo que pasa es que cuando nosotros planteamos, si yo me voy ahora a Medellín y os pregunto cuál es la mejor pastelería, quién es el mejor médico o el mejor abogado, pues seguramente me vais a empezar a soltar nombres o soltar empresas. Eso es reputación. Eso es reputación. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que entender muy bien es cuáles son nuestros grupos de interés. Entonces, si yo tengo un negocio pequeño, mis grupos de interés probablemente los tengo muy bien identificados. Tengo a mis colaboradores, tengo a mis clientes, tengo a lo mejor algunos inversores que son unos pocos que me han, o las empresas con las que me relaciono, mis partners de negocio. Esos son mis grupos de interés. En la medida en que yo construyo valor para esos grupos de interés, construyo reputación. Esos grupos de interés me perciben en tanto en cuanto han tenido una buena experiencia conmigo, mi trayectoria ha sido una buena trayectoria, he hecho las cosas de una manera correcta y saben que pueden confiar en nosotros. Entonces, eso es reputación. ¿Qué hago para gestionar la reputación si soy una pyme? Si no voy a hacer un estudio pues de población general en Colombia, si me estoy moviendo en un área. No, pues tendré que hablar con mis clientes, tendré que entender cuáles son sus prioridades, qué es lo más importante para ellos. Entender las expectativas de nuestros grupos de interés es la clave de la gestión de la reputación. La reputación es la percepción de los grupos de interés y la percepción de los grupos de interés tiene un impacto directo en el comportamiento de esos grupos de interés. Entonces, esto se puede hacer de una manera más cuantitativa, más analítica, más sofisticada en grandes empresas con muchas personas en esos grupos de interés, o de una manera más acotada, más gestionada, a veces más intuitiva por parte de los dueños, de los fundadores de esas empresas más pequeñas. Pero eso no quiere decir que no tengan una reputación o que no la puedan gestionar. Yo no sé si con esto te he contestado. Y luego la parte de esa relación, de la parte de negocio responsable con reputación funciona exactamente igual. Porque eso sí que vosotros lo sabéis muy bien, cómo desde las grandes empresas y su cadena de valor, o como otras empresas más pequeñas, o las propias pymes, pueden hacer una gestión responsable de su negocio. Pues esa gestión responsable impacta en su reputación de la misma manera que lo hace para las grandes compañías.
Súper bien. Entonces, eso se une mucho. Ahorita hablabas de un concepto que me parece que va muy alineado con el tema de reputación y es el término de coherencia. Muchas veces la comunicación de la organización va por un lado, la estrategia de responsabilidad social va por otro, pero realmente la construcción de esa reputación la vamos a hacer cuando alineamos todos los puntos. ¿Qué tan importante es generar una estrategia de comunicación coherente con lo que viene haciendo la organización y no quizás entrar en, muchas veces vemos que vimos una estrategia de comunicación o de publicidad de una organización y uno dice, no, esa organización quizás no es esto, o uno se siente como un poquito engañado, digamos, no está muy alineada la comunicación con la estrategia de la organización, porque es importante ser coherente y realmente si a veces las cosas no están bien o si están muy bien, qué bueno, pero ser muy coherente dentro de esa estrategia de comunicación y la estrategia de mercadeo social. Vamos a ver, lo primero, totalmente de acuerdo, la coherencia es clave, porque si no se genera en lo que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Te están mandando un mensaje por un lado y un mensaje contrario por otro, ¿no? Yo antes hablaba de esa relación entre realidad y percepción, ¿no? Cuando estamos hablando de reputación son las percepciones que tienen los grupos de interés, que nosotros las vamos a construir con lo que hacemos y con lo que decimos. Pero claro, si con lo que hacemos vamos en un sentido y con lo que decimos vamos en otro, pues no somos capaces de construir de una manera alineada ese posicionamiento que queremos transmitir, que queremos construir en la mente de nuestros grupos de interés. Si yo, no sé, si tenemos un banco y yo llego a una oficina, a una sucursal, y me tratan mal, el funcionario que está allí, pues está atendiendo a su trabajo administrativo y no me trata como el cliente que soy y que merezco ese tratamiento y me hacen esperar mucho, no me solucionan mi problema y me voy descontento. Luego llego a casa, enciendo la televisión y veo un maravilloso comercial de esa entidad financiera donde habla de todos sus valores de marca ¿Cuál de esas dos experiencias creen ustedes que va a tener más impacto en mi percepción de esa entidad? Probablemente la primera, ¿verdad? Claro. Porque la experiencia pesa mucho. Entonces, claro, es muy importante, la comunicación es muy importante, pero no podemos estar generando esas disonancias. Necesitamos hacer y comunicar, necesitamos trabajar y desde la perspectiva de ustedes, de la responsabilidad social, que son expertos en ese tema, es muy importante, porque muchas veces vemos compañías que cuentan grandes cosas y luego hacen muy poco. O sea, realmente el hacer y el comunicar al final, dicen que cae antes un mentiroso que un cojo, ¿no? Es muy importante buscar esa coherencia y consistencia, no solo coherencia, sino también consistencia a lo largo del tiempo en nuestros mensajes para generar esas imágenes, ese posicionamiento en la mente de los grupos de interés, de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros proveedores, de los líderes de opinión, etcétera, etcétera. No sé si he contestado a la pregunta, pero bueno, claro lo he intentado. Sí. Le voy a dar paso. Por acá tengo unos comentarios, vamos a ver. Nos dicen por acá, sí, parte de la tendencia que apoya la responsabilidad social es el marketing verde, que tanta influencia ha generado como estrategia de atracción de clientes. Es interesante, bueno, yo estamos probablemente el mayor, aunque sé que tenemos muchos temas pues, que nos preocupan, pues probablemente la mayor crisis o la mayor preocupación que deberíamos de tener o el mayor reto de la humanidad ahora mismo es el cambio climático. Es que hay algunas grandes ciudades que no tantos años pueden estar inundadas o ciudades de país que van a tener climas completamente diferentes e invivibles de aquí a no mucho tiempo. Esto, cada vez la población lo entiende, lo reconoce y exige pues que se actúe, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros estudios, lo que vemos, yo lo decía antes, que nosotros hacemos ese análisis de las distintas variables racionales y cómo impactan, ¿no? Pues ese marketing verde, decir, no, es que necesitamos invertir en energías renovables, necesitamos hacer el negocio de una manera pues que
que estemos de alguna manera descarbonizando la economía, ¿no? Que dicen ahora. Bueno, la realidad es que siempre habíamos visto que era un diálogo elevado, pero que cuando íbamos a los consumidores, a la población general, no acababa de calar. O sea, el peso del cuidado del medio ambiente dentro de la gestión empresarial era relativamente pequeño. Pues yo ahora me estoy encontrando con muchos estudios de los que estamos haciendo este año para algunos de nuestros clientes, en que esa variable de cuida y protege el medio ambiente está ganando importancia, está ganando mucho peso. O sea, las empresas que se percibe que están haciendo algo en ese sentido, sí construyen reputación. Eso, claro, varía de sector a sector, y sectores con gran impacto medioambiental pues tienen pues una mayor importancia de esas variables que otros sectores que se les digamos, se les percibe menor impacto medioambiental. Hay veces que esto puede ser justo o no, ¿no? Por ejemplo, una entidad financiera no se percibe que tenga mucho impacto medioambiental, pero sin embargo, si esa entidad financiera está financiando proyectos que sí lo tienen, al final es tan culpable como el otro. Entonces, en realidad, sí se la podría juzgar también por esto de la misma manera. Pero, por ejemplo, a una energética sí se le pone mucho más la lupa en ese tema, a una empresa extractiva, que no a, pues ya digo, a una empresa del sector financiero o del sector retail. Pero cada vez más esto es importante para todos los sectores. No sé si era la pregunta que me estaba haciendo con respecto al tema ¿no? Sí, era básicamente un comentario y regreso nuevamente al concepto que ahorita te decía, el tema de coherencia. Ya uno va a la góndola del supermercado y se encuentra que todas las marcas tienen una línea verde, sí. Y uno se pregunta, ¿realmente es por un compromiso ambiental con todo el tema ecológico o si es realmente por un tema de moda? Incluso a veces toda la categoría de productos verdes no son incluso los más económicos, a veces son muchos más costosos, pero sí hay una tendencia, incluso los jóvenes y los niños ya vienen con un chip mucho más fortalecido que las personas quizás más maduras con el tema del cuidado medioambiental. Al final se trata, claro, es que nos implica grandes cambios en nuestra manera de vivir, porque al final es consumir menos a veces, reutilizar, reciclar. No es tanto a veces, o sea, el decir, no, me cambio de carro y me paso a un híbrido en lugar de tener el carro pues con gasolina, que no, pues es más importante. Si vas en transporte público probablemente es mucho mejor que no hay que fabricar ese o hay muchos temas de lo, ¿por qué no consumes el producto local en lugar de el que tiene que ir con un gran transporte desde otra parte del mundo? ¿O por qué no hacemos una conferencia como la de hoy con las ventajas que nos da el Zoom, en lugar de agarrar el avión y yo que estoy ahora mismo en España, irme a Colombia? Echo mucho de menos irme por allá porque me encantaba la experiencia de compartir, pero probablemente es más responsable hacerlo de esta manera. Ya digo, son cambios de la manera de vivir que a veces es difícil de asumir, pero que va más allá de pequeños detalles, y a veces son detalles más grandes, ¿no? Pero sí, bueno. Entre esos pequeños detalles, y para concluir este punto, desde la corporación lo hemos visto con nuestro servicio de medición de huella de carbono, que es como ese primer paso que las empresas y las entidades de cualquier tamaño, de cualquier sector, ya están dando y que les permite evidenciar dónde está su impacto ambiental, dónde están más fuertes, y a partir de ahí generar esas estrategias que le permitan mitigar, comunicar y compensar todo el tema de la huella de carbono. Por acá tengo otra pregunta y dice, muy buenos días, muchas gracias o muchas por este espacio. Fernando, ¿qué áreas en la empresa se encargan normalmente de la medición y gestión de la reputación? Por otra parte, ¿cada cuánto se recomienda medir la reputación? No, muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Vamos a ver. La primera, lo normal, lo más habitual es que sea el área de comunicación corporativa, la que suele ser, por ejemplo, yo como consultor de reputación suelen ser mis clientes los directores de comunicación, directoras de comunicación corporativa. Pero no siempre es así, porque a veces se lleva desde otras áreas, como puede ser sostenibilidad, de ética, áreas de sostenibilidad, áreas de recursos humanos, áreas de mercadeo a veces también. O sea, vamos a ver, en la reputación
al final implica una gestión integral y muchas veces al final los responsables últimos son los principales directivos de las compañías y los proyectos de reputación acabamos presentándolos a los presidentes, a los CEOs de las compañías. Pero si me preguntan cuál es el área que suele gestionarlo, suele ser comunicación. Lo que pasa es que es como esa persona, ese director, directora de comunicación suele ser como un director de orquesta que necesita el apoyo de toda una serie de áreas. Entonces necesita, por eso decía antes, tan importante romper los hilos y construir los comités transversales de gestión, porque normalmente la persona de comunicación no tiene el peso para poder cambiar temas de gestión de negocio en distintas áreas, necesita de otras áreas clave, de operaciones, de finanzas, de marketing, donde desde ahí se pueden tomar otro tipo de decisiones. Normalmente el responsable de comunicación reporta al presidente de la compañía, pero tiene menores presupuestos debajo. Entonces, ya digo, lo que tiene que hacer es esa función política de convencer a distintas áreas de la compañía para que de alguna manera le apoyen en ese cometido integral de la gestión de la reputación. Y la segunda pregunta que hacía era ¿para cuánto medir? Vamos a ver, esto depende del grupo de interés y depende del tipo de negocio de la empresa. Si nosotros somos una empresa pues que tenemos una llegada masiva a consumidores, pues, porque somos una empresa de alimentación, un retailer, un banco, una eléctrica, pues mi recomendación entre opinión pública, entre población general, es hacer medición continua, es no parar, o sea, estar midiendo continuamente y hacer reportes trimestrales. Si a lo mejor no tengo esa llegada tan grande, a lo mejor pues me llega como hacer una medición anual, pero en ese grupo de interés de clientes o de opinión pública, para mí como mínimo se debería de medir una vez al año. Entre colaboradores, mi recomendación es medir una vez al año también. Entre proveedores, pues depende, porque entre proveedores, normalmente yo recomiendo una vez cada 2 años, porque tampoco va a cambiar tanto y es un grupo normalmente más reducido. Bueno, si la empresa es muy grande, podemos hacerlo incluso de manera cuantitativa, pero igualmente para mí hacerlo cada 2 años está bien. Lo mismo con líderes de opinión. Con líderes de opinión, regulador, este tipo de grupos que no podemos hacer esas mediciones cuantitativas de encuestas, sino que tenemos que hacer normalmente entrevistas en profundidad, y que son universos muy pequeños de personas de muy difícil acceso, es costoso hacer ese análisis y además estaríamos molestando a las mismas personas muy frecuentemente. Ahí mi recomendación es hacerlo cada 2 años, año sí, año no. Pero ya digo, clientes, empleados, yo lo haría, clientes o continuo o una vez al año, clientes, opinión pública, dependiendo, y empleados una vez al año. Ya digo, los demás ya podemos ir variando. Y lo suyo es hacer un plan en que ya sabemos cuándo vamos a tener los KPIs de cada grupo de interés. No sé si con esto he contestado. Es mi recomendación. Hay empresas que miden menos frecuentemente, pero luego es muy difícil hacer. O sea, el análisis longitudinal para los estadísticos es muy importante porque podemos ver evoluciones, podemos hacer, por ejemplo, para hacer previsiones, ver datos de tendencia y hacer mucho mejor las proyecciones. Es decir, mira, estoy subiendo, si yo voy a hacer además estas iniciativas, pues mi objetivo debería ser tal. Pero claro, si yo esto lo mido cada 3 años, pues es que no puedo hacer no tengo tantos puntos en la línea para poder unir los puntos. Si tengo una medición continua en que cada 3 meses yo tengo datos, pues puedo hacer un análisis estadístico mucho más sofisticado. Pero bueno, todo también depende mucho de los presupuestos que tenga cada compañía para medir, ¿no? Pero bueno, no sé si también con esto he contestado. Sí, está súper bien. Relacionado con esta pregunta que nos hacía Sandra Montoya sobre las áreas que se encargan de liderar todo el proceso de reputación, vemos constantemente errores dentro de la estrategia de reputación por parte de los voceros. A veces, digamos que nos falta generar ahí un plan de acompañamiento desde la vocería, que por lo general es el presidente, el director general. ¿Cuáles serían de pronto esos consejos, Fernando, que les podrías compartir? No sé si en este momento nos acompañan algunos líderes y gerentes de organizaciones que les darías para no caer como en esos errores o en esas fallas comunes en el momento de enfrentar una situación de crisis o de temas de reputación.
Vamos a ver, es una excelente pregunta también, ¿eh? Las preguntas que está haciendo nuestra audiencia son, bueno, tenemos una audiencia cualificada y se nota. Vamos a ver, lo primero que les voy a decir es que aquí suele haber un debate cuando tenemos esa situación de crisis entre normalmente la recomendación del abogado de la empresa que dice no diga nada, no diga nada, no diga nada, no vaya a ser que lo que diga tenga unas implicaciones, etc. Y hoy vivimos en un mundo de redes sociales, de hipercomunicación, donde nuestras audiencias están esperando una respuesta continua, en donde no les vale el mensaje unidireccional, sino que quieren un diálogo. Entonces, claro, necesitamos un diálogo lo más transparente, sincero posible, para que realmente conseguir esa confianza, esa credibilidad. Entonces, es una situación compleja, porque a veces las empresas fallan, hay errores, hay accidentes. Y gestionar una crisis implica gestionar esas situaciones complicadas, ¿no? Lo primero, cuando uno se equivoca, lo ideal es reconocerlo y decir qué se va a hacer. O sea, pedir perdón, decir, nos hemos equivocado y lo vamos a subsanar o lo vamos a arreglar de esta manera. Eso suele ser lo que dice el manual del libro, ¿no?, de la gestión de crisis. O sea, es primero salgo, acepto mi responsabilidad, me doy cuenta de lo que me he podido equivocar o lo que no me he equivocado, pero ha sido un accidente que afecta y el cometido de mi compañía pues puede tener un impacto en otros grupos de interés. Y entonces lo que hago es, bueno, esto es lo que ha pasado, doy mi versión de una manera transparente, sincera y sobre todo digo, ¿y cómo lo voy a gestionar? Esto, vamos a ver, hay veces que es complicado, ¿no? Y hay veces que no es tan fácil disculparse, pedir perdón y decirlo cómo lo voy a arreglar, invertir de la manera adecuada. Pero una crisis dicen que se puede transformar en una oportunidad y esa oportunidad precisamente es el arreglar cosas, demostrar a los grupos de interés que la empresa se lo ha tomado en serio y que no les ha dejado y que ha buscado la manera ideal de solucionarlo. Es muy fácil hablar aquí, pero bueno, hay que encontrarse en la situación de la empresa pues, que tiene un vertido, o la empresa que tiene un accidente y que se muere una persona, o que de pronto pues, te sale un directivo pues que no trabaja, de que no ha sido ético y te encuentras con un comportamiento incorrecto pues, de un directivo. Nosotros también una de las cosas que hacemos es la medición de la importancia de potenciales riesgos reputacionales para estar prevenidos. Eso también es muy importante. Los consultores, aquí es la diferencia de un consultor de reputación a una agencia de comunicación que gestiona crisis. Nosotros lo que hacemos es buscar métricas, entender qué circunstancias, qué eventos de riesgo pueden impactar más. Normalmente lo medimos con modelos un poco de laboratorio. Dentro de nuestra investigación exponemos a los entrevistados, el grupo de interés que sea, a un evento de riesgo. Imagínate que a esta empresa le pasa esto. Pues ahora las mismas variables que preguntábamos antes de plantear ese escenario, antes de la crisis, preguntárselas después y decirle, bueno, y ahora vamos a ver. Y entonces, si nosotros medimos dentro de una investigación amplia pues 10 riesgos diferentes, luego viendo el impacto, la reacción que han tenido esos entrevistados a cada uno de ellos, los podemos priorizar. Y este es más importante. Entonces, los riesgos más importantes, los que van a tener más impacto, pues le podemos desarrollar esos planes de mitigación para que en el momento en que sucedan, pues que haya toda una serie de decisiones que se toman, digamos, de manera casi automática. Y eso hace que el impacto neto de ese evento de riesgo sea menor. Pero bueno, todo esto es, ya digo, es muy fácil hablar de todo esto y muy difícil va a ser en una circunstancia de crisis reaccionar correctamente. Pero muchas veces reaccionar correctamente significa ser ético, hacer las cosas bien, reconocer lo que se ha fallado y ya digo, y buscar soluciones desde lo que puede hacer la empresa para por lo menos paliar los efectos del problema. Claro que sí, sin duda, anticiparse a esos riesgos nos va a permitir pues contar con un plan de contingencia para el momento en el que se presente salir mejor librados de... Pero hay veces que lo que decía la persona que preguntaba, muchas veces nos encontramos que el vocero a veces mete la pata de una manera importante y dice algo y hay veces que es que el problema
es que necesitamos preparar bien a quien tiene que hacer ese rol de vocero en la empresa y que tenga, que sea la persona de responsabilidad. Sí, no es un tema tan light ni tan ligero, que a veces pensamos que es algo general que puede pasar desapercibido y resulta siendo un tema muy fuerte para la organización. Un community manager al final es un vocero, ¿no? Cuando tenemos a una persona que al chaval jovencito que tenemos ahí, Sí, Twitter de la compañía, pues cuando le están preguntando cosas, pues está hablando la compañía y a lo mejor sabe mucho de tecnología y no sabe tanto de comunicación o de gestión de crisis. Esto es un tema que a veces ahí también nos encontramos con alguno de esos, digamos, problemas, errores de voceros. No siempre es el CEO que no está suficientemente bien preparado y que dice algo que era inadecuado en un determinado momento. A veces nos pasa en distintos niveles de la organización hasta niveles que no son tan arriba. Bueno, por acá tengo otra pregunta para avanzar antes de que se nos acabe el tiempo. Y dice, ¿cómo hacer gestión reputacional de negocios difíciles o con baja reputación, como la minería, los outsourcing de limpieza, la vigilancia y otras industrias donde la percepción de algunas de sus partes interesadas puede ser a desfavor? ¿Tiene más oportunidades que retos? Vamos a ver. Otra muy buena pregunta, por cierto. Dentro de todos los sectores empresariales no tienen la misma reputación. Y es mucho más fácil tener buena reputación si somos una empresa de alimentación, una empresa de tecnología, un retailer, que si somos un banco, una empresa de telecomunicaciones, una utility o alguno de los sectores que están comentando ahora como seguridad o como, bueno, podemos hablar de muchos, o una extractiva, por ejemplo, ahora mismo con todos los problemas de impacto medioambiental, ¿no? En el negocio de cada compañía se pueden hacer las cosas mejor o peor. Lo primero que hay que decir. Y hay áreas de oportunidad enormes. Pero también quiero decir que cuando nosotros yo he trabajado haciendo medición de reputación en todo el mundo. Y de pronto siempre me encuentro con excepciones. O sea, siempre me encuentro con el banco que tiene una excelente reputación o con la empresa energética que tiene buena reputación en algún país, en algún lugar diferente, porque ha hecho cosas especialmente bien. O sea, no es verdad que las medias, los indicadores de reputación medios de las industrias no son iguales y que no es justo medir la reputación de una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, sector con muy baja reputación, compararlo con una empresa de alimentación, sector en general con alta reputación. Pero hemos visto crisis gordas y problemas en empresas de alimentación y hemos visto empresas de telecomunicaciones que, sin embargo, consiguen indicadores buenos en distintos mercados. Al final, se trata de entender cuáles son las claves, o sea, lo importante, qué dimensiones de la reputación pesan más para nuestros grupos de interés, o sea, cuáles son las expectativas y trabajar en consecuencia. Normalmente la calidad de los productos, la gestión ética, responsable, suelen ser en casi todos los sectores las áreas que más pesan. O sea, ser una empresa que gestiona su negocio de manera responsable, que tiene productos de calidad, que se preocupa por sus grupos de interés, suele ser una receta de éxito. Ahora, también está el hecho de saber diferenciarse, saber hacer las cosas. Eso lo podemos ver en cualquier sector. Y los elementos negativos que a veces tiene la percepción de algunos sectores, que cuesta más quitarse algunos amenitos, que no te perdonen determinados temas, pues muchas veces un buen trabajo, por ejemplo, un buen trabajo en temas de implantación social, de lo que hacen ustedes, de negocio responsable, pues puede ayudar mucho a mejorar esa percepción. Y luego también hay que decir que al final estas empresas compiten con empresas de su mismo sector. Y aunque a lo mejor, por ejemplo, en una escala de 0 a 100, un indicador de reputación de 60 para una empresa de alimentación a lo mejor no es bueno, pero para un banco es muy bueno. Entonces, nosotros tenemos que compararnos con otros bancos y ver en qué medida estoy mejor o peor que los que están en mi mismo sector. Y esa empresa que lo ha trabajado de manera ejemplar, a lo mejor estando en un sector más penalizado, pues tiene un indicador de reputación que a lo mejor no es el mejor del país, pero puede ser el mejor del sector.
y eso eso va a concitar comportamientos de apoyo, porque antes decíamos que gestionábamos la reputación no solo porque está bien, sino gestionábamos nuestra reputación porque tiene un impacto directo en nuestro negocio. Listo, te voy a hacer una última pregunta para ir cerrando. Nos las hace Ana Milena Herrera. En los aprendizajes de la pandemia, Fernando mencionó que se da más importancia en los empleados. ¿Qué tanto impacto tiene la percepción u opinión de los colaboradores de la empresa en la reputación corporativa y a su vez en los indicadores comerciales? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Esta pregunta está hablando del impacto de los... tenemos que pensar que la reputación son percepciones de los grupos de interés. Entonces no hay una reputación, hay tantas reputaciones como grupos de interés. Entonces yo lo que he dicho es que durante la pandemia, cuando hablamos de opinión pública, el trato a los empleados hace que la opinión pública, el que no es empleado, valore mejor a aquella empresa que trata bien a los empleados. O sea que la importancia del trato a los empleados como área de la gestión empresarial ha crecido en todos los grupos de interés durante la pandemia. Ahora, ¿y qué pasa con los propios empleados? Pues efectivamente, pues ¿por qué ha pasado esto? Ha pasado esto porque ha habido una serie de circunstancias muy controvertidas. En momentos de contagios, pues ¿vamos a trabajar o no vamos a trabajar? ¿Podemos trabajar desde casa o no podemos trabajar desde casa? Con una actividad reducida por culpa de la pandemia, pues muchas empresas han tenido que optar por despedir a empleados, otras han aguantado pérdidas para no tener que despedir a sus empleados. O sea, todas las decisiones tomadas en ese sentido han tenido un gran impacto en cómo son percibidas esas empresas desde fuera, ¿no? Pero también nos importa cómo son percibidas por los propios empleados, porque los propios empleados son un stakeholder clave para la gestión del negocio, pero además es una correa de transmisión y es un canal más para los otros grupos de interés, son embajadores de nuestra marca. Entonces, ese buen trato a los empleados, ese orgullo de pertenencia, esa ligazón de los propios colaboradores con su compañía, no solamente influye en el índice de reputación que tiene esa compañía entre sus empleados, sino también influye en el índice de reputación que tiene esa compañía en otros grupos de interés, porque esos empleados son la cara visible de la empresa. Y si sobre todo es una empresa de servicios, eso se nota especialmente, porque el empleado lleva la marca en su cara. O sea, el empleado es el que de alguna manera transmite la experiencia de la compañía. Entonces, vamos a ver, durante la pandemia, el trato a los empleados ha crecido en importancia, no era de los variables más importantes en el pasado y pasa a ser una variable que pesa más. Y eso pues no solo con los propios empleados, pero sí quería hacer esa diferencia de una cosa es la medición dentro de ese grupo de interés específico y otra cosa es la variable de tratar bien a los empleados que influye en la percepción de todos los demás grupos de interés. No sé si le he contestado adecuadamente a Ana Milena o no, pero vamos, si no estoy encantado de tomar este tema offline, si me quiere mandar un correo electrónico y discutirlo más en detalle, a lo mejor con algún dato. Claro que sí. Ahorita, Fernando, si quiere, nos comparte su correo electrónico por el chat para que las personas que nos acompañan o que nos estuvieron acompañando en esa jornada tengan ahí tu contacto. Entonces, conclusiones, y si me hace falta, tú me apoyas. Súper importante medir y contar con indicadores. Ojalá esas mediciones se puedan hacer mínimo una vez al año, entendiendo que de lo que no se mide no se tiene control, ¿cierto? Esa sería una de mis conclusiones. Integrar la estrategia de sostenibilidad y de responsabilidad social a partir de la experiencia también que tenemos como cada uno de los grupos de interés con la organización a través de la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social. Estamos generando percepciones, estamos generando reputación. No siempre la comunicación es reputación o es igual a reputación. Van de la mano, son aliadas, pero no siempre comunicación es igual a reputación. Y por último, la reputación es el conjunto de experiencias que genera la percepción que se tiene con la marca o con la organización como tal. Esas serían como mis 4 conclusiones del espacio, Fernando. No sé si de pronto me quedó alguna por fuera que me quieras
vamos a ver, sí decir, al final la reputación son percepciones, es cómo nos ven. Pero efectivamente es la experiencia, es la comunicación, es lo que otros dicen de nosotros y ahí es como hay que trabajar. Y luego, dentro de esas variables racionales que influyen, simplemente quiero decir que ustedes que hacen las cosas bien, que se preocupan por ser empresas responsables, ser empresas sostenibles, cada vez tiene un mayor impacto en reputación la percepción de ser una empresa sostenible. El problema es que a veces la vida no es justa, decía antes, ¿no? Y ser sostenible no necesariamente significa ser reputado. La sostenibilidad percibida, o sea, el ser una empresa responsable, percibida como responsable por los grupos de interés, sí influye mucho en la reputación. Con lo cual, no llega con hacerlo bien. Además, hay que conseguir que la gente lo sepa. Eso es quizás para mí una conclusión que es importante en todo esto. Y cómo hacerlo a veces puede llegar a ser incluso controvertido. Pero bueno, esto es lo que es y cómo funcionan estos temas. Y además lo bonito es que todo esto lo podemos medir, cuantificar, ver cómo funcionan esos impactos, cómo podemos explicar comportamientos de apoyo pues en base a percepciones de las empresas. Muchísimas gracias por su tiempo. No, a ti, Fernando, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros ese espacio. Para mí es un honor de verdad poder tener la oportunidad de conversar contigo, a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, no sé si Diana finaliza el espacio y yo me despido. Muchísimas gracias, Fernando, que estés muy bien. Gracias, Pedro. No, pues nada, agradecerles a ambos, muy especialmente a Fernando, aceptar nuestra cordial invitación. De verdad que fue maravilloso tenerte en este espacio. Como decía, pues mi partner Pedro ya nos has acompañado en varios de nuestros eventos, entonces ya eres un invitado más de nuestra casa. De verdad que agradecerte por esa gentileza. Este es un tema de nunca acabar, pienso yo. O sea, lo que decimos hoy nos sirve para toda la vida, a nuestras organizaciones, de verdad agradecerles todo su interés, porque es que esto es lo que queremos y pretendemos en la Corporación FENALCO Solidario, traer siempre temas que están a la vanguardia, temas que nunca dejan de ser importantes. Entonces, nada, Fernando, un abrazo súper especial y de verdad que esperamos tenerte muy pronto de nuevo en esta casa. Y también lo pondremos en nuestras redes sociales el video para que ustedes puedan tener esta amable conversación en sus archivos. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Un abrazo, Diana. Que estén muy bien. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias. Bienvenidos.